¿Qué tal, jóvenes del quinto grado de secundaria? Un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de filosofía. Continuamos conociendo y profundizando el pensamiento platónico. En este video estudiaremos el mundo de las ideas y la teoría del conocimiento. Bien, ¿a qué se refiere el mundo de las ideas? A ver, vamos a hacerlo pequeñito, rápido, ¿sí? Esto lo demás lo deben leer, ¿ya? Bueno, para Platón, si hay conocimiento de algo verdadero, si hay conocimiento de algo real, si hay conocimiento de algo que es universal, de algo que es necesario, permanente, o en otras palabras, si el conocimiento es verdadero, si el conocimiento es real, si el conocimiento es necesario, si el conocimiento es permanente, entonces debe existir una realidad que tenga esas características, ¿ya? Porque si no existiera eso, entonces no podríamos nosotros conocer, ¿sí? Y sin embargo, en la realidad, es decir, en nuestra experiencia diaria, en nuestro vivir diario, nos encontramos con que hay cosas cambiantes, ¿no? Con que hay cosas que no se mantienen, que se transforman, ¿no? Que son particulares, que son contingentes. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, el conocimiento no proviene, dirá Platón, no proviene del mundo sensible o no proviene de los sentidos. De ahí que dice, debe existir un mundo aparte, ¿ya? De ahí que Platón afirma y sostiene que hay dos mundos, ¿ya? Así como lo hizo Parménides. Recordarán ustedes que Parménides dijo hay dos caminos, digámoslo así, hay dos vías, la vía de la verdad y la vía de la opinión, ¿ya? La vía de la opinión. Eh, entonces, para Platón, similar a Parménides, dice, existen dos mundos, el mundo de las ideas, conocido en griego como cosmos, noetos, y el mundo sensible, en griego el cosmos poieticos o mundo construido. El mundo de las ideas son las características que les he dicho hace un instante del conocimiento, ¿no? O sea, si hay un conocimiento verdadero, real, universal, permanente y necesario, entonces debe existir un mundo, ¿no? En donde se encuentre todo eso, ¿no? Que presente todas esas características. Y además que debe ser permanente, que debe ser inmaterial, ¿no? Y debe ser perfecto, ¿no? Debe ser perfecto. ¿Ya? Entonces, este mundo es la verdadera realidad cuyo conocimiento, ¿no? ¿Cómo llego yo al conocimiento de esa verdadera realidad? A través de la inteligencia, a través del razonamiento, a través, lo que diría Anaxágoras, a través del nous, ¿ya? ¿Ya? Y conocer esta realidad, alcanzar este conocimiento, ¿no? Nos proporciona ciencia, ¿no? Obtenemos la ciencia. De ahí que el mundo de las ideas se ha llamado también mundo inteligible. Mientras que el mundo sensible es el que nos muestran los sentidos, ¿no? Es el mundo en el que nosotros estamos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Y está compuesto, ¿no? De seres, de entes materiales, particulares, ¿no? Imperfectos, ¿ya? Imperfectos. Y, y este conocimiento se alcanza, ¿no? O el conocimiento que obtenemos en el mundo sensible es un conocimiento sensible, ¿ya? Es un conocimiento sensible, es decir, se da a través de los sentidos, ¿ya? Aistesis, ¿no? A través de la sensación. Y se obtiene la doxa o la opinión, ¿ya? O la opinión, ¿sí? Bien, entre ambos mundos hay una gran
una distancia infinita, ¿ya? Una distancia infinita. El mundo de las ideas, que está aquí arriba, ¿no? El mundo de las ideas, y el mundo sensible, ¿no? Que estaría aquí, ¿no? Un poco más pequeño lo he hecho para que se distinga, ¿no? Entonces este sería el mundo de las ideas. Acá vamos a poner para letras. Este sería el mundo de las ideas. Y este de acá sería el mundo sensible, ¿no? En este mundo obtenemos, ¿qué? ¿Se acuerdan? Obtenemos la episteme o la ciencia, ¿ya? Acá obtenemos ciencia. Y acá obtenemos opinión, ¿sí? Opinión, ¿ya? Muy bien. Y la distancia entre estos mundos es infinita, pero ¿cómo se relaciona? Se relacionan en que el mundo ideal, el mundo de las ideas, el mundo inteligible, ¿no? Es el original, digamos así, es lo verdadero, ¿ya? Es el modelo, es la causa o el origen, ¿no? Digámoslo así, del mundo sensible. ¿Y cómo se relaciona el sensible con el inteligible? En que el sensible viene a ser la copia de este original, participa de este original, ¿ya? Imita a este original, ¿ya? Es como la sombra de estas ideas originales. De ahí que al mundo sensible se ha llamado el mundo de las sombras, ¿ya? Según Platón, el mundo de las sombras, ¿ya? ¿Ya? Y recuerden siempre esto, al mundo inteligible llego o lo alcanzo o lo conozco a través de la inteligencia y el mundo sensible por los sentidos. El de acá me da ciencia y el sensible me da opinión o doxa, ¿ya? ¿Y cómo es que se creó? ¿Cómo es que se originó? Bueno, en los últimos diálogos Platón dirá que hay un demiurgo, ¿ya? Un demiurgo, vamos a ponerlo acá con otro colorcito. A ver acá. Hay un demiurgo aquí en el medio, digámoslo así. Ahí hay un demiurgo, ¿ya? Hay un demiurgo. Aquí, ahora la D. Hay un demiurgo, ¿no? Que tomando las ideas, que tomando la realidad o parte de la realidad del mundo inteligible, empezó a dar forma a esa materia eterna que existía, ¿no? Y a través de cantidades, a través de, ¿no? De formas geométricas, ¿sí? De cantidades, de, digamos, de... se me fue la palabra. Bueno, ¿no? De proporción, ¿no? A través de dándole proporciones, ¿no? Todo matemáticamente empieza a crear el mundo sensible o a darle forma a este mundo sensible, ¿ya? Muy bien, esto sería en general el mundo de las ideas. Luego, ¿y cómo lo expone? ¿Dónde lo hace? ¿En qué libro está? Esta teoría, digámoslo así, este planteamiento se encuentra en el libro séptimo de la República, ¿ya? Aquí está, acá he puesto la obra de la República, ¿no? Y a través, ¿no? A través de un mito o de una alegoría llamada o denominada el mito o la alegoría de la caverna, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una representación simbólica de ideas abstractas, ¿ya? ¿Qué nos dice en el libro séptimo de la República? ¿Qué nos dice ahí Platón en el libro séptimo de la República? Ahí nos narra lo siguiente, ¿no? En una caverna oscura están varios prisioneros atados desde la infancia. No pueden ver la luz del día ni los objetos y personas del exterior. Solo captan unas sombras que se proyectan en el fondo de la caverna. Afuera hay un camino y más lejos un fuego que origina esas sombras. Uno de los prisioneros escapa y al principio queda deslumbrado por la luz del día. Poco a poco se acostumbra a ver y a mirar, maravillado, los objetos y personas que antes ni sospechaba. Vuelve a sus compañeros, pero estos no creen lo que les narra. Están convencidos de que la única realidad
es lo que ven en el fondo de la caverna. ¿Ya? Eso es en síntesis o en resumen lo que es lo que narra Platón. ¿Ya? El significado es el siguiente, ¿no? Los hombres habitualmente solo percibimos sombras, dice Platón, ¿no? Que vendría a ser el fondo de la caverna. ¿Ya? Las proyecciones que se realizan en el fondo de la caverna, ¿ya? Que son las apariencias. Solamente vemos sombras, vemos apariencias. Mientras que la realidad que las origina, es decir, las ideas, ¿no? Se mantienen lejos de nuestra percepción habitual, es decir, que por los sentidos, por las percepciones, no podemos nosotros llegar a conocer las ideas, o más específicamente el mundo de las ideas. Para llegar al conocimiento del mundo de las ideas, el hombre habrá de romper las cadenas, ¿no? Tendrá que liberarse, ¿ya? Tendrá que romper con la costumbre, con aquello que es habitual, con aquello que me parece ya siempre lo mismo, ¿no? ¿No? Entonces tengo que romper con esos, y como dirá Aristóteles, ¿no? Con esos hábitos, ¿no? Que le atan a esa caverna. O sea, debo liberarme del mundo sensible, ¿no? Debo liberarme del mundo sensible. Y empezar a subir, ¿no? Empezar a caminar, ¿no? Empezar a echar a andar el camino que hay de la caverna hacia la realidad, ¿no? Y que ese camino es el símbolo, digamos, de la educación. Por una dificultosa pendiente, ¿no? El camino, ¿no? El camino no es llano, sino está en pendiente, está en subida, ¿no? ¿Ya? Hasta alcanzar a ver, ¿no? Ese ver, ese intuir, se da con la razón, ¿no? La verdadera y paradigmática realidad de las ideas, que es el cosmos noetos, ¿ya? Bien, ese es en síntesis lo que es el significado del mito de la caverna, ¿no? Entonces hay unos hombres ahí atados, prisioneros, y que solamente ven sombras, ¿no? Y que hace alusión a qué mundo, al mundo sensible, ¿ya? Al mundo sensible. De ahí que en el mundo sensible, por eso se forma solamente opinión. ¿Por qué? Porque solamente conozco sombras, conozco apariencias, ¿ya? Conozco de modo sensible, a través de la sensación, a través de los sentidos, ¿ya? De la aistesis griega, ¿ya? ¿Ya? Y debo, y para alcanzar este mundo debo liberarme, ¿no? Debo liberarme, ¿ya? Y seré un hombre libre, ¿no? De ahí que Platón dirá el hombre libre, en este caso, en el mito, viene a ser el filósofo, ¿no? Que llega a alcanzar a conocer la realidad inteligible, ¿ya? La realidad inteligible. Muy bien, continuamos. Ahora, si hay un mundo de las ideas, en ese mundo de las ideas debe haber una jerarquía, un orden de esas ideas. Entonces, la idea por excelencia, ¿no? La que está en la punta, digámoslo así, del triángulo o de la pirámide de las ideas, es el bien, ¿ya? Es el bien. Y ese bien es su símbolo es el sol, ¿ya? En el mito de la caverna, que lo van a leer, ¿no? Que lo van a leer, más abajo se los he puesto en las actividades, es el sol, ¿ya? Es el sol. Bien. Y también junto al bien están las otras ideas que son la belleza y la justicia, ¿ya? La belleza y la justicia. Y ya por debajo de esas tres se encuentran pues las ideas del mundo sensible y las ideas matemáticas. Es más, las ideas matemáticas están por encima, ¿no? Están por encima, solo que ahí las he puesto como referencia, ¿no? En realidad las ideas matemáticas están acá, ¿no? Y luego viene el mundo sensible, ¿ya? Bien, el bien viene a ser el objeto supremo y último de la sabiduría, ¿ya? Viene a ser lo que es el arjé de los primeros filósofos, viene a ser la armonía cósmica de lo que hablaban los pitagóricos, viene a ser el nous de lo que hablaba Anaxágoras, esa inteligencia ordenadora, ¿no? Y
En los últimos diálogos Platón señala que se podría asemejar, ¿no?, como el demiurgo, ¿no? Y que solo quien conoce el bien, dirá Platón, puede ser un buen gobernante de la polis. De ahí que su tesis o su propuesta de realizar, ¿no?, de sostener de que el filósofo debería ser gobernante, ¿no? De ahí su propuesta filósofo rey, ¿no? Rey en el sentido de gobernante, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿dónde alcanzo la ciencia? En el mundo de las ideas, ¿ya? El conocimiento teórico. Y el conocimiento matemático, digamos, como es intermedio, ¿no?, entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? El mundo de las ideas, ¿no? ¿Ya? Como que es el preámbulo, es la bisagra entre esos dos mundos, ¿no? ¿Ya? Para alcanzar el conocimiento de las ideas. De ahí que dirá Platón, ¿no?, cuando fundó su academia, ¿no? No entre aquí aquel que no sabe matemáticas, ¿no? En ese tiempo es aquel que no sabe geometría, ¿no? ¿Ya? Aquel que no sabe matemática, no entre, ¿no? No entre a la academia. Bien, así pasamos ahora a su segunda postura, que es a su segundo planteamiento, o a su segundo punto, que es la teoría del conocimiento, o cómo es que yo conozco esas ideas, cómo es que yo alcanzo ese conocimiento. Ya hemos dicho, ¿no? Ya hemos dicho un poco, el mundo de las ideas se alcanza a través del intelecto. El mundo sensible es un conocimiento sensible por medio de los sentidos. En el mundo inteligible alcanzo la ciencia. En el mundo sensible alcanzo la opinión odoxa. ¿Ya? La opinión odoxa. Bien. ¿Ya? Para esto, ¿no? Para esto, Platón hace un símil, o también una alegoría, si quieren, ¿no? El símil se le conoce más como el símil de la línea, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo acá. Ahí. Muy bien, Platón dice, imagínate una línea, ¿ya? Pártela en dos, dice a su discípulo, ¿no? Al que está dialogando, pártela en dos. Ahora, de esa partición, vuelve a partir cada lado en dos. Vamos a poner acá otro color. Pártela en dos, ¿no? Pártela en dos. Ahí está, ese es el símil de la línea. La primera partición, esta que hicimos con celeste, es la primera partición, dirá Platón. La parte de arriba viene a ser el mundo de las ideas, ¿ya? Viene a ser el mundo de las ideas, ¿ya? Y de la línea celeste hacia abajo, ¿no? Viene a ser el mundo, viene a ser el mundo sensible, viene a ser el mundo sensible, el mundo de las sombras, ¿ya? El mundo inteligible, el de arriba, y el mundo sensible. Dirá, en este mundo, ¿no? Entonces el conocimiento, hay 4 tipos de conocimiento, ¿ya? Está el más bajo, ¿no?, que es la conjetura, ¿ya? Que viene a ser la conjetura, ¿no? La conjetura. A ver, aquí utilizo la razón, la inteligencia, y aquí utilizo los sentidos. La conjetura es el nivel más bajo, ¿ya? La icasía, lo que dirá Platón, la icasía. El siguiente nivel es el de la creencia o de la pistis, ¿no? De la creencia o de la pistis, ¿ya? Es la creencia, ¿no? Es aquello que tú crees, digamos, ¿no? Yo creo que esto es así, yo creo que el sol va a salir, ¿no? Esa es la creencia, ¿no? ¿Ya? El siguiente es el conocimiento discursivo, la dianoia, ¿ya? Aquí tenemos la dianoia. Estas cositas hay que con cuidado. La dianoia. Y aquí está la noesis, ¿ya? O el conocimiento intelectual, ¿no?
¿ya? Ese ver, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 4 grados del conocimiento. La conjetura, ¿no? Que es el conocimiento más básico, ¿no? El más básico, el de los sentidos. El de la pistis es de la creencia, ¿ya? El de la dianoia es el conocimiento discursivo, ¿sí? Y sobre todo es el conocimiento que nos proporciona las matemáticas, y la noesis es el conocimiento intelectual, el conocimiento por conocimiento intelectual, ¿no? Por intuición intelectual, ¿no? Es la captación racional inmediata de las ideas, ¿ya? Y a este grado se alcanza mediante la dialéctica, ¿ya? Mediante la dialéctica. Bien, la dianoia, que hemos dicho que es el conocimiento que nos proporciona la matemática, ¿ya? Bien. La pistis o creencia pertenece a la física, ¿ya? Pertenece a la física. Y la icasía, que viene a ser la conjetura, ¿no? O la imaginación, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces ahí tenemos, lo voy a dejar ahí la línea para que se entienda. Entonces, ¿cómo es que yo puedo alcanzar esto? ¿Cómo puedo alcanzar yo el conocimiento? ¿Lo aprendo o no lo aprendo? Dirá Platón que el conocimiento es un recuerdo, es una reminiscencia, ¿no? Aquí está la palabra, reminiscencia, ¿sí? La palabra reminiscencia, ¿sí? O anamnesis, ¿ya? O anamnesis, ¿sí? Reminiscencia o anamnesis. La reminiscencia o anamnesis. Dice Platón, las ideas del conocimiento, ¿no? Son innatas, ¿no? Y lo único que hay que hacer es recordar, ¿no? A eso se refiere, solamente debo recordar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos en síntesis, en una síntesis muy apretada, lo que es el pensamiento platónico, sobre todo de estos dos puntos. Todavía nos falta la ética, la política y el pensamiento antropológico, ¿no? Que es el hombre, ¿no? Que todo eso está relacionado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que yo logro el alcanzar sobre todo estos conocimientos, ¿no? A través de la reminiscencia, ¿ya? Eh, Platón, ¿no? Sostiene, influido por los pitagóricos, que el alma humana ha existido antes de unirse, ¿no? ¿Y cómo es que yo recuerdo, profe? Es que el alma, antes de unirse con el cuerpo, ha estado en el mundo de las ideas y ha conocido las ideas, pero cuando se unió al cuerpo, entonces en ese proceso de unirse, dice Platón, se olvidó, ¿no? Se olvidó el conocimiento de las ideas, y de ahí que para llegar a alcanzar esas ideas, lo único que tengo que hacer es recordar, ¿no? Tengo que recordar, ¿ya? ¿No? Se produce un olvido, ¿no? Cuando se está uniendo el alma con el cuerpo, se produce un olvido, ¿ya? Un olvido. Y de ahí que el objetivo de la educación, ¿no? De la paideia, sea conseguir la anamnesis, es decir, el recuerdo, el conocimiento de las ideas, ¿ya? Aunque el recuerdo completo solo se consigue con el más alto grado del conocimiento, el que corresponde a la dialéctica, también a ello colabora incluso el conocimiento sensible, ¿no? Entonces, para yo poder alcanzar el máximo grado del recuerdo de las ideas, pues tengo que empezar por el más básico, ¿no? Con la conjetura, luego la pistis, la dianoia, ¿no? Las matemáticas y la dialéctica, ¿no? ¿Ya? Las ideas, ¿sí? Bien, entonces para Platón llegar a conocer las ideas es recordarlas. Y dado que las almas de todos los hombres han contemplado las ideas, estas tienen un valor absoluto y universal, válido para todos los hombres, y no como afirman los sofistas, que todos nuestros conocimientos son siempre subjetivos, ¿no? De ahí que Platón se opone, ¿no? A los sofistas, ¿no? Los sofistas dicen nada hay verdadero, nada hay real, todo depende de cada uno. Y eso no puede ser así, ¿no? Porque si depende de cada uno, pues entramos en un lío tremendo y no habría
no habría algo fundamental, ¿no? No habría fundamentos, ¿no? Entonces Platón va en contra de los sofistas, de ahí que sostiene su mundo de las ideas, y no solamente contra los sofistas, sino que quiere dar respuesta a ese problema que ya se originó con Heráclito y Parménides. ¿Recuerdan? Heráclito, el cambio permanente, ¿no? La transformación permanente, y Parménides, que decía que todo es estable, ¿no? Que todo permanece, ¿sí? Heráclito, la transformación, la eterna transformación, ¿no? Bien, y con eso hemos terminado estos dos puntos de Platón. Ahí tienen dos videos. Yo les, si por AV quieren ahondar un poquito más, estos dos videitos que hablan de lo que hemos expuesto en el video de hoy. Como les dije, aquí están sus lecturas. Vas a leer la alegoría de la caverna y vas a elaborar un resumen, ¿sí? Y también vas a leer el símil o la analogía de la línea, ¿ya? Que es esta que te he hecho, ¿sí? Y vas a hacer lo que se te ha pedido. Vas a hacer un gráfico, claro, no así como este, así como el de tu profe, sino más bonito, ¿ya? Más explicado, con más, ¿ya? Y finalmente, pues para que marques, para que vayas preparándote y recordando y aprendiendo lo que se te va enseñando. Muy bien, jóvenes, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.